Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Marcos, capítulo 11, desde el verso 12 hasta el verso 26. Marcos 11, verso 12 hasta 26. Leamos juntos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a lo que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar a la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia aquí con nosotros. Aquí pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte esta mañana y obedecer tus palabras. Te damos todas las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy continuaremos con el libro de Marcos. Hace 3 semanas vimos que Jesús envió a sus discípulos para que traigan un burrito en el cual ningún hombre ha montado. Eso es antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Y cuando Jesús entró en la ciudad, los judíos se emocionaron y pusieron sus mantos sobre el camino. También cortaron ramas de los árboles y las pusieron sobre el camino para que Jesús camine encima de ellos. Y gritaron: ¡Hosana! Y lo que eso significaba era: por favor, sálvanos. Y es así como lo recibieron como su rey y su Salvador y Mesías. Y Marcos nos ha dicho que cuando Jesús entró en Jerusalén fue al templo. Y cuando anocheció, volvió a Betania con sus discípulos. Probablemente volvieron a Betania porque eso era donde se estaban quedando y era hora de dormir. Ahora, la escritura de hoy comienza de esta manera. El verso 12. Al día siguiente. Ese es el día siguiente de su entrada a Jerusalén, que tuvo lugar el domingo, Domingo de Ramos. Así que sabemos que el evento en la escritura de hoy
tuvo lugar el lunes, solo 4 días antes de la crucifixión y la muerte de Cristo. Sigamos leyendo el verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania. Dice que salieron de Betania. ¿Para qué? Para volver a la ciudad de Jerusalén. Así que ellos estaban en camino de vuelta a Jerusalén. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo se siente? Te digo, no parece estar de buen humor, que se siente frustrado, está enojado. ¿Por qué digo eso? Mira lo que hace. En el comienzo de la escritura de hoy, vemos que Jesús tenía hambre. Y es por eso que busca algo para comer en una higuera en su camino de vuelta a Jerusalén. Y cuando no encuentra nada, ¿qué es lo que hace? El verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Maldice la higuera sin fruto. Y esto es lo que sucede más tarde, el verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús ha matado el árbol. Y luego llega al templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace cuando entra en el templo? El verso 15 y 16. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jerusalén en el templo, comenzó a echar fuera a lo que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vemos que hizo 3 cosas. Primero, echó fuera a lo que vendían y compraban en el templo. Y segundo, volcó las mesas y las sillas de los cambistas y los que vendían palomas. Y tercero, no permitía que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Es por eso que les dije que Jesús está de mal humor y está enojado. Y eso sorprende a muchos de nosotros. Eso es porque no estamos acostumbrados a este tipo de Jesús. Estamos más acostumbrados a Jesús que es amoroso, gozoso, pacífico, paciente y gentil. Alguien que come con las prostitutas y recaudadores de impuestos, los que fueron considerados como peores pecadores. Y alguien que perdona a los que pecan contra él. Alguien que alimenta a los hombres y mujeres que tenían hambre. Alguien que recibe a los niños con los brazos abiertos y pasa tiempo con ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan enojado Jesús? ¿Es porque no pudo comer nada en todo el día y está molesto y gruñón? No, por supuesto que no. Si ese no es el caso, ¿por qué? ¿Por qué está tan enojado Jesús y está de mal humor? Eso es lo que vamos a averiguar en el sermón de hoy. Para eso primero necesitamos entender lo que Marcos, que es el autor del Evangelio, está haciendo aquí. En la escritura de hoy, Marcos utiliza una técnica literaria llamada relatos en sándwich. Eso es que Marcos empieza a contar una historia y luego la interrumpe para contar otra historia y luego vuelve a la historia original. Es por eso que es eso llamada sándwich. Como un sándwich hay un pan y los ingredientes como lechuga, tomate, jamón y queso y el otro trozo de pan. En ese caso, Marcos habla sobre una higuera y luego nos cuenta lo que ha pasado en el templo y vuelve a hablar sobre la higuera. La higuera, el templo y la higuera de nuevo, como un sándwich. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Qué significa eso para nosotros?
lo que tenemos que entender es que esos no son dos hechos aislados, sino esas dos historias están relacionadas y conectadas. Entonces lo que tenemos que hacer es poner esos dos eventos uno al lado del otro y estudiarlos juntos para que podamos entender el mensaje, lo que Jesús está tratando de enseñarnos aquí. Es como un sándwich. ¿Cómo te lo comes? Supongo que puedes comerlo como quieras, pero la forma correcta es comerlo todos juntos. Si ese es el caso, ¿cómo se relacionan esos dos eventos? La higuera y el templo. Lo que la higuera simboliza en el Antiguo Testamento es la nación de Israel. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Oseas 9 y Jeremías 24. Ahora, ¿qué piensa con la higuera? El verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Desde lejos se veía bien. ¿Por qué? Porque tenía hojas y lo que eso significaba es que debería haber algo para comer. Ahora, permítame aclarar algo. Sí, es cierto que en la escritura de hoy, Marcos nos ha dicho eso, el verso 13. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Que no era tiempo de higos. Entonces, algunos de ustedes preguntarán, ¿por qué está molesto Jesús que no hay frutas? Ni siquiera era el tiempo de la cosecha. Es por eso que necesita una aclaración. Era la primavera, y en la primavera las hojas de las higueras se volvieron frondosas, como lo vemos aquí en la escritura de hoy. Y eso es cuando las higueras producían brotes que eran comestibles. Así que lo que Jesús estaba buscando para comer no eran los higos, sino esos brotes. Pero no pudo encontrar ningún brote. Así que las hojas de la higuera dio la impresión de que había algo que comer allí, pero cuando miró de cerca no había nada de comer. Eso es que se veía bien desde lejos, pero en realidad no había nada. De la misma manera, el templo se veía bien desde lejos y desde exterior. Se veía como la casa de Dios y un lugar del culto, o como dice Jesús, una casa de oración. Esa era la razón por la que muchas personas han venido a Jerusalén de lugares diferentes durante la Pascua, para ir al templo y ofrecer sacrificios y adorar a Dios. También se veía como los que trabajaban en el templo estaban haciendo un servicio a Dios. Echemos un vistazo al verso 15 una vez más. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, algunos de ustedes me preguntarán, ¿cómo es eso hacer un servicio a Dios? ¿Cómo es vender y comprar en el templo un servicio a Dios? Lo que debemos preguntar es, ¿qué estaban vendiendo y comprando en el templo? Animales, como bueyes, ovejas y palomas. ¿Por qué? Para ser ofrecidos como sacrificios. Eso era necesario porque esos animales tenían que estar en perfectas condiciones para ser ofrecidos como sacrificios a Dios. No podían ofrecer un animal enfermo o un animal con problemas o de mala calidad. Tenía que ser perfecto. Y eso no era posible para muchas personas que venían de lejos. Es por eso que te dije que lo que están haciendo aquí, vender y comprar animales, es un servicio a Dios. Algo que era necesario para que la gente pueda ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Ahora,
los cambistas de moneda, ellos también estaban haciendo un servicio a Dios. Eso es porque algunas personas, especialmente los gentiles que vivían en otros países, necesitaban cambiar dinero para pagar el impuesto del templo, que fue utilizado para el mantenimiento y conservación del templo. Si ese es el caso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está Jesús enojado con ellos? ¿Por qué echa fuera a los que venden y compran animales en el templo? ¿Por qué volcó las mesas de los cambistas? Te digo, no lo hizo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Este verso nos dice lo que tienen de malo. El verso 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Les acusa de robar. ¿Por qué? Lo que vendían animales producían fuertes beneficios. Y ese era un enorme problema, especialmente para los pobres. Yo creo que esa fue la razón por la que Marcos solo menciona que Jesús volcó las sillas de lo que vendían palomas, cuando estoy seguro que habían vendedores de otros animales. Eso es porque lo que ofrecían palomas eran lo que no podían ofrecer otros animales porque eran realmente pobres. Y los cambistas de dinero también cobraron mucho dinero, a lo que tenían que cambiar dinero. Como los gentiles que venían de otros países, ellos no tenían otra opción. No solo eso, según el Evangelio de Juan, el lugar donde negociaban era el patio del templo, cual era un área designada para los gentiles. Así que ellos hacían muy difícil que los gentiles puedan adorar a Dios. Es por eso que Jesús les dice esto en el verso 17. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Que el templo no es un lugar de oración solamente para los judíos y los israelitas, sino para todas las naciones. Es por eso que Jesús los acusa de ser ladrones, porque están robando dinero de la gente, especialmente de los que son pobres. Y están robando el lugar, el único lugar donde los gentiles pueden adorar a Dios. Y lo peor es que están robando a Dios, porque hacía muy difícil que la gente adore a Dios. Así que sí, como la higuera, el templo se veía bien desde lejos y desde el exterior. Y dio la impresión de que era la casa de Dios y un lugar de culto, y donde hacen un servicio a Dios. Pero no fue así. En realidad hicieron lo contrario, porque hicieron más difícil para la gente ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Los echa afuera. La palabra echar afuera, que fue utilizada aquí en la escritura de hoy, esa palabra es una palabra muy fuerte. Jesús utiliza esa palabra cuando echó fuera a los demonios. Entonces, en un sentido, lo que Jesús está haciendo aquí en el templo es echar afuera a lo que están haciendo la obra del diablo. Ahora, ¿qué significa todo eso para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestra situación? Primero, lo que debemos entender es que ese mensaje no es solamente para enfrentar la corrupción de una comunidad o una organización religiosa como la iglesia, sino debemos tomar ese mensaje como algo personal. Echemos un vistazo a la primera carta a los Corintios. Capítulo 3, verso 16 y el verso 17.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que Dios nos está diciendo aquí es esto: no sabes quién eres. Tú eres el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive en ti. ¿Cómo llamó Jesús al templo? El verso 17, mi casa. Que tú eres su casa. Tu cuerpo, tu casa, es su casa. Lo que eso significa es que debemos asegurarnos que no solo nos vemos bien desde lejos, que nos vemos santos y como buenas personas desde el exterior, sino que seamos buenos y santos en el interior. No solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, sino desde el lunes a sábado cuando estamos trabajando, estudiando, en nuestros hogares, en el lugar de trabajo y en la escuela. No solo escuchar la palabra de Dios, sino obedecer y hacer lo que nos dice que hagamos. No solo cantar canciones de amor a Dios, sino amarlo realmente. Y eso lo hacemos amando y perdonando a los otros, a las otras personas. Algunos me dirán, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir como el templo de Dios? Yo creo que Jesús nos da la respuesta a esta pregunta aquí en el verso 17. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La respuesta es oración. Que debemos orar. Ahora, ¿cómo debemos orar? El verso 22 a 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo debemos orar? Orar con fe. No creo que eso necesariamente significa que la oración de petición cuando pedimos que lo que necesitamos y lo que queremos, sino pedir a Dios en nuestras oraciones para que nos cambie. Y también orar así. El verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar a otros en nuestras oraciones. Cuando oramos, Jesús nos dará el amor, la paciencia y todo lo que es necesario para perdonar a los demás. Así que volvamos a la pregunta: ¿cómo podemos vivir como el templo de Dios, que es santo y lleno del amor? En nuestras oraciones. Así que, hermanos y hermanas, no paremos de orar y así siempre escuchemos la voz del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y cuando oramos, recibiremos todo lo que necesitamos para vivir como el templo de Dios aquí en la tierra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tus palabras esta mañana. Te pedimos en este momento que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz y obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros.
Así que ayúdanos a prestar atención al Espíritu Santo que vive en nosotros. Te damos todas las gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. No hay nada mejor, tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad, no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí y
presencia, revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor, tu presencia, revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor, tu presencia, revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos más. Lléname tu presencia, Dios. Presencia, Dios. Sí, Señor. Presencia, Dios. En ese momento, Señor, te damos todas las gracias y las alabanzas y te pedimos que nos llene con tu Espíritu, el Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar siempre que somos tu templo, somos tu casa, Señor. Así que ayúdanos a continuar de orar siempre y vivir siempre en la presencia del Espíritu Santo. De esa manera, Señor, podemos vivir esta vida para ti, como tu templo, como alguien que fue llamado por ti, Señor. Cada día, Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.